Bienvenidos a otro aterrador episodio de Lúgubre. Si te está gustando, te invito a que me sigas en la plataforma en la que me estés escuchando, para ir haciendo crecer esta comunidad. Te recuerdo rápidamente que si tienes una historia o experiencia paranormal, puedes enviármela a cualquiera de mis redes sociales. Pero bueno, para comenzar, te recomiendo apagar las luces, recostarte y colocarte audífonos. No olvides estar atento en todo momento, pues podrías no estar solo esta noche. Este relato es una historia escrita por Jesús Guzmán. Él cuenta con una página de Facebook con bastantes historias escritas por él mismo. Te dejo el enlace en la descripción. La vida del campo no es fácil, y todos los que crecimos o aún hacemos esta vida lo sabemos. El levantarse durante la madrugada, trabajar toda la jornada bajo el sol ardiente o el frío duro, sin importar el clima, son sin dudas cosas que uno jamás olvida. Sin embargo, esto es bueno, pues nos va forjando a través del tiempo y nos ayuda a ser personas inculcadas al trabajo y sacrificio. Y para nosotros, no hay nada más gratificante que poder verlo obtenido. Por otro lado, vivir aquí nos da una paz inimaginable. El contacto con la naturaleza, el respirar aire puro, el ver crecer a nuestros hijos rodeados de lo mismo. Es una paz que no se puede conseguir en otro sitio. Nuestra mayor actividad es bajo el sol, pues trabajamos hasta que la luz del día lo permita. Y durante la noche es el momento en el que el relajo y la tranquilidad de saber que hemos cumplido una jornada más nos llena de satisfacción. Pero no todo es bueno durante la noche. En ese horario es cuando nosotros descansamos, pero también es cuando otras cosas comienzan su mayor actividad. A continuación, les contaré una de las tantas historias que tengo para compartirles y espero que también les sirva de enseñanza. Yo soy Mauricio, vivo en pleno campo en un pueblo que pertenece a la provincia de Santiago del Estero, Argentina. En aquellos tiempos yo tenía 17 años. Recuerdo que todo empezó cuando nuestra finca empezó a crecer económicamente, cuando el fruto de nuestro trabajo comenzaba a relucir. Ya desde hace días notábamos que nuestros animales tenían actitudes extrañas durante toda la jornada, mayormente durante la noche. Por los momentos se ponían nerviosos, se asustaban por algo o alguien, en especial los animales que teníamos en el corral. Eran las 3 de la tarde, plena luz del día. Nos encontrábamos junto a mi padre y hermanos trabajando en el campo que está a unos cuantos metros de la casa. Se nos había acabado el agua, así que yo regresé a casa a buscar más. Se la pedí a mi madre, quien junto a mi hermana cosían ropa. Y mientras salía de la casa para regresar al campo, escuché a uno de los animales que balaban en el corral. Los perros no dejaban de ladrar en la misma dirección. Me acerqué y vi que todos estaban inquietos. Me metí dentro del corral y en un rincón estaba aquella pequeña cría, e inexplicablemente todos los animales se alejaban de él. Cuando estuve a un lado vi que tenía una pata atada a un palo que sostenía el telar. Estaba atado con una piola hecha con finas ramas de árbol. Miré alrededor tratando de encontrar a quien haya hecho eso, pero no encontré a nadie. Mientras pensaba en quién lo podía haber hecho, me puse a desatarlo. En ese momento sentí que algo me golpeó la espalda. Me di la vuelta y vi un pequeño terrón de tierra en el suelo, pero no había nadie. Continué desatándolo y me volvieron a golpear. Giré y vi que ya había varios terrones cerca mío. Una vez que solté el animal, me dispuse a salir del corral. Cuando estaba a punto de cruzar la tela, sentí nuevamente un terrón golpeando mi espalda. Me di la vuelta inmediatamente y ahí lo vi. Era un duende. Estaba parado junto a unos palos de telar. No medía ni 1 metro de altura. Tenía una cara arrugada como la de un anciano y un gran sombrero que lo cubría. Vestía solo unos trapos. Sus manos y pies eran enormes de color oscuro, como si estuviera quemado. Sus ojos eran negros y me miraba con una maldad que jamás había visto antes. Y mientras levantaba otro terrón para arrojármelo, comenzó a reírse a carcajadas. Yo me di media vuelta y corrí hacia la casa. En esos mismos momentos llegaba también mi padre y hermanos, para saber por qué yo demoraba con el agua. Y al verme así de espantado me preguntaron qué había sucedido. Yo temblaba del miedo, apenas podía hablar, pues había visto a un duende.
Les conté lo ocurrido y todos nos dirigimos hacia el corral, pero ya no había nadie. Solo vimos unos terrones que rodeaban unas huellas dejadas por aquel ser. Durante el resto del día estuvimos hablando de eso. Mi madre estaba preocupada por el susto que me di. Mi padre me animaba diciendo que no sería la primera vez que lo vería, y mis hermanos, ellos solo dedicaron a burlarse todo el día. Pero lo que pasó durante esa noche les quitaría esas ganas de burlarse. Eran como las 12 de la noche más o menos, cuando comencé a escuchar balar a esa cría nuevamente. Me levanté de la cama rápidamente y cuando estaba a punto de salir de mi habitación, vi salir de la casa a mi padre con su rifle en las manos. Salí hasta afuera y ya estaba ahí mi madre. Mi padre se dirigía hacia el corral junto con mis hermanos. Desde la puerta de mi casa podía ver que mi padre estaba desatando a aquel animal. Parecía que este duende lo había atado de nuevo. Yo comencé a acercarme también, cuando de repente vi caer a uno de mis hermanos. Mientras él gritaba algo, lo tiraba de sus pies y lo arrastraba por todo el piso. Lo soltó e inmediatamente tiró al piso a mi otro hermano y comenzó a arrastrarlo a él también. Ellos gritaban espantados y cuando mi padre comenzó a insultar y a dar disparos al aire, lo soltaron al instante. Corrimos a levantar a mis hermanos y nos metimos a la casa. Ya dentro, contaron que ellos también pudieron verlo. Era aquel mismo duende que se me había aparecido esa tarde. Esa noche nadie pudo dormir. Los días pasaban y aunque nadie lo volvió a ver, las cosas raras seguían sucediendo. Los animales se inquietaban, nos tiraban terrones cuando pasábamos cerca del corral y de vez en cuando encontrábamos atados a los palos del alambrado a los animales más pequeños. Mi padre nos decía que iría a buscar a un curandero para que viniera a limpiar la casa, pero pasaban los días y no lo hacía. Mientras tanto, nosotros moríamos de miedo, pues aquella cosa no nos dejaba ni dormir, nos arrojaba piedras en los vidrios por las ventanas durante la noche. Cuando ya habían pasado 2 semanas de la primera aparición, las cosas ya eran preocupantes. Las cosas de la cocina aparecían tiradas por todo el piso, las ventanas quedaban llenos de terrones. Los animales comenzaron a aparecer atados en medio del monte e incluso el rifle de mi padre había desaparecido. Un día en plena luz de la tarde, nosotros nos encontrábamos en el campo. Mi mamá y mi hermana se encontraban lavando la ropa en la casa. El tendedero estaba en el patio que se encuentra al salir de la casa, y cuando mi hermana se dirigió ahí para colgar la ropa, vio que el suelo del lugar estaba lleno de terrones. Inmediatamente supo de quién se trataba. Asustada, comenzó a mirar alrededor, pero no vio a nadie. Estaba ya colgando la última prenda cuando sintió que la soga se comenzó a mover. Espantada, hizo un paso hacia atrás y al mirar hacia un lado, pudo ver que era aquel duende, que se balanceaba colgando de sus manos de aquella soga. Ella comenzó a gritar espantada. Recuerdo que mi madre nos contó que al escuchar los gritos de mi hermana salió corriendo hacia el patio y horrorizada, vio cómo aquel duende arrastraba a mi hermana tomándola del cabello. Corrió desesperada para auxiliarla. Aquel duende la soltó. Corriendo se metió al corral y desde ahí se burlaba a carcajadas. Nosotros también escuchábamos los gritos y corrimos hacia la casa. Apenas llegamos vimos a mi madre que tenía en sus brazos a mi hermana recostada en el piso. Lloraba desconsoladamente. Aquello fue lo que hizo estallar la ira de mi padre, y enfurecido se metió al corral a buscar a aquel duende. Pero ninguno de nosotros lo podíamos ver, pero sí escuchábamos su risa burlona. Ese mismo día fuimos al pueblo y trajimos a un curandero, quien por cierto, apenas llegó nos dijo que había una presencia mala en el lugar. Tomó un recipiente de barro, le echó algunas hierbas y prendió fuego. Comenzó a recorrer toda la casa, pero fue en la entrada del corral donde se detuvo. Dejó sus cosas sobre el suelo y pidió permiso para entrar. Recuerdo claramente que apenas ingresó, se dirigió directamente a ese palo que sostiene el telar, justamente donde aquel duende apareció por primera vez. Aquí está el trabajo, nos dijo. Nosotros no entendíamos nada, pero él se agachó y sacando un cuchillo de entre su ropa comenzó a cavar justo a un lado de aquel palo. Quedamos sorprendidos cuando vimos que de ahí sacó un pequeño pedazo de trapo atado a una cuerda.
y en su interior había restos de lo que parecía ser un animal muerto. Pero sin dudas, lo que más nos aterrorizó fue ver entre esas cosas un pequeño muñeco similar a un duende que nos atemorizó en todo ese tiempo. Lentamente comenzó a relatarnos que todo eso se trataba de un trabajo de brujería. Alguien nos había hecho esto para que nosotros abandonáramos el hogar, y por obvias razones comprendimos que era porque a nosotros nos empezaba a ir bien. Jamás supimos quién fue, y aunque el curandero le quiso revelar el nombre a mi padre, él se negó a saberlo. Ese día el brujo hizo un ritual y quemó el trabajo que encontró en ese lugar. Desde aquella vez, gracias a Dios, nunca más supimos de ese duende. Aunque sí vivimos muchas otras experiencias que incluso hasta el día de hoy sigo viviendo, pero eso se los contaré en otro momento. Por ahora les comparto esto, para que sepan lo que la envidia es capaz de hacer. Y bueno, pues esto es todo por este episodio. Gracias por escucharlo y recuerda que si te gustó puedes seguirme en la plataforma en que estés escuchando esto para que no te pierdas ninguno de los siguientes episodios. Asimismo, si tienes alguna historia de un suceso paranormal propio o de algún conocido, no dudes en enviármelo por escrito a cualquiera de mis redes sociales. Que descanses, bonita noche.